1. La visita del difunto a la casa de su abuelo. Nunca he creído mucho en estas historias de apariciones y encuentros sobrenaturales. Mi familia siempre ha seguido la tradición del Día de Muertos con gran respeto, preparando la ofrenda y la comida favorita de los que han fallecido, pero para mí fue más un tributo que una conexión real con el otro lado. Al menos eso es lo que pensé hasta esa noche. El año pasado, como de costumbre, toda la familia se reunió en casa de mi abuelo en Xochimilco. Mis primos, tíos y sobrinos estaban todos allí, y fuimos a pedir dulces juntos con los niños. El ambiente estaba animado, pero después de un tiempo, mi abuelo empezó a sentirse cansado y decidió regresar a casa antes que todos. Me pareció extraño, porque él siempre estaba lleno de energía en esas citas, pero insistió y fue solo. Aproximadamente una hora después, mientras caminábamos de regreso, vi a mi abuelo sentado en la silla del porche, con una expresión que nunca había visto antes. No era miedo ni tristeza, era como si estuviera intentando procesar algo que no tenía sentido. Cuando le preguntamos si estaba bien, tardó un tiempo en responder, y luego comenzó a contar lo que había sucedido. Dijo que nada más llegar sintió algo diferente en el aire, un olor que no debería estar allí, un perfume antiguo de esos que reconoció de su infancia. Entró por el portón, y antes incluso de llegar a la puerta, vio a través de la ventana que las luces estaban encendidas. Estaba absolutamente seguro de que los había borrado todos antes de irse. Fue en ese momento cuando vio la sombra de un hombre pasando por la habitación. El primer pensamiento de mi abuelo fue que alguien había entrado en la casa. Quizás algún ladrón o algún vecino despistado que pensó que podía entrar. Se quedó quieto por un momento, tratando de escuchar mejor, y entonces se dio cuenta de que no había solo una persona dentro. Había voces, al menos 3. Se agachó lentamente, intentando mirar por la ventana sin ser notado. Las cortinas estaban entreabiertas y podía ver las sombras proyectadas en la pared por la luz de la habitación. Contuvo la respiración al oír una risa. Era un sonido tan familiar que hizo que su corazón se acelerara. Él conocía esa risa. No había ninguna duda. Era la risa de su madre. En ese momento, sintió un escalofrío recorrer su columna. Su madre había muerto hacía más de 40 años. Pero eso no fue todo. También podía oír claramente la voz de su padre. La tercera voz, más profunda. Le costó un poco reconocerla, pero pronto se dio cuenta de que era su tío, el hermano menor de su padre. Estaban hablando casualmente, como si estuvieran cenando juntos. Se quedó allí sin saber qué hacer. Tomó su teléfono celular e intentó marcar a la policía, pero cuando el operador respondió, dudó. ¿Cómo lo explicaría? Que había intrusos en la casa, pero por alguna razón tenían exactamente las mismas voces que sus parientes muertos. Antes de que pudiera decir nada, colgó la llamada y volvió su atención a lo que estaba sucediendo dentro de la casa. Las voces ahora eran más claras. Su padre comentaba sobre la comida, diciendo algo como: «Él todavía hace la sopa de la misma manera». Su madre se rió y dijo algo que él no pudo entender muy bien, pero sonaba como una broma sobre cómo la familia nunca cambia. Su tío hizo algún comentario sobre la cerveza y todos rieron juntos. Mi abuelo sintió un nudo en la garganta. Recordaba exactamente estas conversaciones de cuando era niño, de las reuniones familiares, cuando su madre todavía cocinaba y su padre bebía cerveza en la mesa, mientras su tío hacía bromas sobre todo. Fue como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo y él estuviera escuchando un recuerdo vívido que sucedía allí mismo, dentro de su propia casa. La urgencia de verlo se apoderó de él.
Antes de poder pensarlo 2 veces, corrió hacia la puerta y giró el pomo con fuerza, abriendo la puerta de un solo golpe. Pero tan pronto como cruzó el umbral, todo se volvió oscuro. Las luces que una vez iluminaban la casa se apagaron por completo. La atmósfera quedó sumida en un silencio absoluto, tan denso que parecía como si se hubiera quedado sordo. Se quedó allí por un momento, tratando de adaptar sus ojos a la oscuridad, esperando ver alguna sombra, cualquier cosa que probara que realmente había alguien allí. Pero no había nada, solo el sonido de tu propio corazón latiendo fuerte en tu pecho. Mi abuelo comenzó a caminar alrededor de la casa, buscando alguna señal de la presencia que había visto desde la ventana. Fue a la mesa donde supuestamente estaban sentados, pero estaba vacía. Tocó el mantel y sintió algo extraño. Estaba cálido, como si alguien acabara de usarlo. Miró la ofrenda que habíamos preparado esa mañana. Algo era diferente. Los platos habían sido revueltos, los vasos estaban fuera de lugar y las velas que habían estado encendidas antes de irnos se habían consumido más tiempo del que debían durante el tiempo que él estuvo ausente. Lo que sea que haya sucedido allí no había sido producto de su imaginación. Fue entonces cuando llegamos. Cuando terminó de contar la historia, nadie sabía qué decir. Todos permanecimos en silencio mirando dentro de la casa. Mi madre fue a la ofrenda y tocó los platos. La comida todavía estaba allí, pero algo se sentía diferente. No sé cómo explicarlo. Como si estuviera desgastado, sin vida. Mi abuelo no parecía asustado. Al contrario, sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo: «Vinieron, realmente vinieron». Esa noche todos nos quedamos despiertos hasta tarde hablando de ello. Algunos intentaron buscar explicaciones lógicas. Un error de memoria, un truco de la mente cansada de un anciano. Pero en el fondo todos sabíamos que había algo más. Mi abuelo siempre creyó que el Día de Muertos los espíritus regresan a visitar a sus seres queridos. Esa noche le hicieron el examen. Desde entonces nunca ha faltado a una ofrenda. Y yo, nunca más volví a hablar de esas historias. 2. La ofrenda y la aparición de Margarita. Nunca he sido muy aficionado a las tradiciones. Siempre pensé que era hermoso ver a la gente haciendo ofrendas en el Día de Muertos, pero para mí era solo eso, una tradición, una costumbre transmitida de generación en generación. Nunca había instalado uno en mi casa porque sinceramente no veía la necesidad. Mis familiares más cercanos todavía estaban vivos, así que nunca sentí que tenía a alguien a quien honrar. Pero ese año, algo me hizo querer hacerlo diferente. Tal vez fue porque mis hijos estaban aprendiendo sobre ello en la escuela e insistieron en que tuviéramos una ofrenda en casa. Al final cedí y compré de todo: velas, fruta, dulces, pan de muerto y flores de cempasúchil. Monté todo con mucho cariño en la sala, siguiendo las tradiciones al pie de la letra. Incluso hice un camino de pétalos desde la puerta hasta el altar, porque decían que ayudaba a las almas a encontrar su camino. Pero en el fondo, todavía pensaba que de ello solo saldría una bonita imagen. En la noche del 31 de octubre, admiré mi trabajo antes de irme a dormir. La casa era diferente, tenía un dulce olor a flores mezclado con el aroma de las velas, y la luz parpadeante de las llamas le daba un aire misterioso a la habitación. Pero no me preocupé por eso. Simplemente cerré las ventanas, apagué las luces y fui al dormitorio. En mitad de la noche, me desperté sintiendo un resfriado extraño, mucho más intenso de lo normal. Mi primera reacción fue apartar la manta, pero cuando me di la vuelta en la cama, sentí una corriente de aire frío golpeándome la cara.
La ventana de mi dormitorio estaba abierta de par en par. En ese momento, un escalofrío recorrió mi columna. Recordé claramente haberlo cerrado justo antes de irme a dormir. Me levanté, fui allí y volví a cerrarlo. Pero antes de volver a la cama, escuché un ruido que venía de la sala de estar. Pasos, pasos lentos y arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo frío. Al principio pensé que era uno de mis hijos. Quizás alguno de ellos se despertó con sed o necesitaba ir al baño. Esperé unos segundos, pero los pasos continuaron. Era un sonido diferente, un movimiento de pies que parecían vagar sin rumbo por la habitación. Me quedé en silencio, intentando escuchar mejor, y luego grité: «Ve a beber un poco de agua y vuelve a la cama». Pero en lugar de una respuesta, escuché algo que me dejó congelado por dentro. Los pasos se detuvieron por un segundo y luego de repente comenzaron a correr, no hacia las habitaciones, sino hacia el patio. El sonido de pies descalzos contra el suelo se fue haciendo cada vez más lejano hasta desaparecer por completo. Sentí un nudo en el estómago. Eso no tenía sentido. Ninguno de mis hijos habría salido corriendo en mitad de la noche. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio. Estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de una farola. Afuera no se movía nada. El silencio ahora era absoluto, como si toda la casa contuviera la respiración conmigo. Esperé un rato, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero no pasó nada. Cerré la ventana y volví a la cama, diciéndome que todo estaba en mi cabeza. Pero me costó un tiempo volver a dormirme, porque cada vez que cerraba los ojos, podía oír esos pasos en mi mente, arrastrándose lentamente por la habitación, como si alguien estuviera allí, deambulando. A la mañana siguiente, cuando me senté a desayunar con mis hijos, decidí preguntar: ¿quién era el tipo gracioso que caminaba por la habitación al amanecer? Ambos me miraron confundidos y negaron con la cabeza. Nadie se levantó, mamá. Pero también oímos pasos. Se me hundió el estómago. Quería creer que estaban bromeando conmigo, pero me di cuenta de que hablaban en serio. No quería asustarlos, así que inventé una excusa y cambié de tema. Más tarde, mientras desmontaba la ofrenda, mi hijo mayor pidió una pieza de fruta. Le di una manzana y justo después de darle el primer mordisco, hizo una mueca. No tiene sabor a nada. Tomé la manzana de su mano y la probé. Nada, sin sabor ni olor, como si se hubiera convertido en un trozo de cera. Cogí otra fruta, una guayaba, y le di un mordisco. Lo mismo. Todas las frutas de la ofrenda eran insípidas. Mi corazón se aceleró. Ya había oído hablar de ello. Mi abuela decía que cuando los muertos comen de la ofrenda, no toman el alimento en sí, sino la esencia de ella. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi nuca. Algo había allí anoche y se había alimentado de nuestra comida, pero todavía me negaba a creerlo. Me convencí de que era solo una coincidencia, que la fruta se había echado a perder por alguna razón, que los pasos eran solo mi imaginación jugándome una mala pasada después de una noche fría. Quería creer eso. Pero luego llegó la noche siguiente. Esta vez me fui a dormir con la persistente sensación de que algo andaba mal. Cerré la ventana, cerré bien la puerta de la sala y traté de ignorar la incomodidad, pero me desperté en mitad de la noche otra vez. El mismo frío, el mismo silencio extraño. Solo que esta vez, antes de poder moverme, oí pasos. No estaban lejos, no estaban en el patio. Estaban dentro de la casa, en la habitación. Lentamente, me levanté de la cama y caminé hacia la puerta del dormitorio. No sé por qué lo hice. Una parte de mí quería demostrar que no había nada allí. Pero cuando abrí la puerta, lo vi.
en la tenue luz de la habitación, iluminada únicamente por la tenue luz de las velas casi apagadas de la ofrenda, se encontraba una figura inmóvil, alto, delgado, quieto. Casi se me para el corazón cuando me di cuenta de quién era. Era Margarita, la hija de mi vieja vecina, la que se quitó la vida años atrás. La vi en el velorio. Recuerdo perfectamente la ropa con la que la vistieron. Era la misma ropa que llevaba puesta ahora, la misma expresión vacía, el mismo cabello cayendo sobre su rostro. Ella no me miró. Ella simplemente se quedó allí parada, como si hubiera sido atraída a mi casa por el camino de pétalos que había dejado en la puerta. No podía respirar. Mis piernas se bloquearon y todo mi cuerpo se sintió congelado. Entonces Margarita empezó a moverse. Lentamente, sus pies descalzos se arrastraron por el suelo mientras caminaba hacia la cocina. El sonido era bajo, pero cada paso parecía resonar dentro de mi pecho. No quería ver hacia dónde iba. No quería saber qué pasaría si ella me notaba. Sin otra opción, retrocedí hacia la habitación y cerré la puerta lentamente, acurrucándome en la cama como un niño asustado. Yo podía oírla. Primero, en la cocina. Entonces, los pasos regresaron, pasando por la habitación, pasando la ofrenda. Y luego, silencio. Me quedé allí, inmóvil, durante horas, escuchando cada pequeño ruido de la casa. Pero ella no regresó. Cuando finalmente me armé de valor para salir de la habitación, el día ya estaba amaneciendo. La casa parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Esa mañana, sin decir nada a nadie, desmantelé toda la ofrenda y lo tiré todo a la basura. Desde entonces, nunca más he vuelto a montar en uno. Nunca más quise atraer a nadie a mi casa, porque ahora sé que en el Día de Muertos, los muertos realmente regresan. Pero no siempre son los que esperamos. 3. El tío y los muertos en el cementerio. Mi tío siempre fue el tipo de persona que llevaba la vida de una manera un tanto despreocupada. A él nunca le importaron mucho las tradiciones, ni aquellas historias que su familia contaba sobre el regreso de los muertos en el Día de Muertos. Para él, todo esto eran solo cosas de gente impresionable. Pero eso cambió el año en que falleció mi tía. Eran inseparables. Incluso con todos sus defectos, se podía ver que la amaba más que a nada. Cuando ella murió, en enero de 2010, él se derrumbó. La familia intentó apoyarlo, pero él se encerró en sí mismo de tal manera que nadie pudo alcanzarlo. Pasó el tiempo y cuando llegó noviembre, mi abuela insistió en que le hiciera una ofrenda a mi tía. Como manda la tradición, él se rió y dijo que no creía en esas cosas. Él prefirió honrarla a su manera, bebiendo unas cervezas en su tumba. El día 1 de noviembre, desde muy temprano, ya estaba bebiendo. Cerveza tras cerveza, como si quisiera ahogar todo lo que sentía. A última hora de la tarde cogió unas cuantas botellas más y se dirigió al cementerio. Dijo que quería pasar tiempo con ella. Temprano por la noche, la familia estaba preocupada, pero nadie quería molestarlos. Era su momento. Pero cuando amaneció y aún no había regresado, nos pusimos nerviosos. Mi primo mayor llamó un par de veces, pero no respondió. Cuando finalmente regresó a casa, estaba pálido, con los ojos abiertos y temblando. Entró sin decir palabra, se sentó en el sofá y se quedó mirando al vacío. Después de unos minutos, alguien preguntó qué había pasado. Mi tío tragó saliva con dificultad y simplemente dijo: el cementerio estaba lleno. Al principio, nadie entendió lo que quería decir. Por supuesto, el cementerio estaría lleno. Era Día de Muertos y muchas familias pasaban la noche allí, velando a sus seres queridos. Pero luego meneó la cabeza y repitió: no eran las mismas personas. Dijo que cuando despertó, porque sí, terminó durmiendo allí,
sobre la tumba de mi tía. El cementerio todavía estaba lleno. Vio gente caminando entre las tumbas, sosteniendo velas y murmurando entre ellos. Pero había algo extraño. Se sintió confundido, porque todas esas personas parecían iguales. La misma manera silenciosa de caminar, como si nadie notara su presencia allí. Solo cuando intentó irse, se dio cuenta del verdadero problema. Empezó a caminar hacia la puerta, pero el camino parecía estar abarrotado de gente. Intentó pedir permiso para pasar, pero nadie respondió. Entonces se topó con un hombre, o al menos pensó que era un hombre. El impacto fue fuerte, pero el otro no se movió. Cayó al suelo, aturdido. Cuando levantó la vista, vio por primera vez el rostro del hombre. O más bien, vio la falta de ella. Los ojos estaban vacíos, apagados, sin expresión alguna. La piel parecía opaca y sin vida. Fue entonces cuando finalmente comprendió. Aquellas personas no eran visitantes del cementerio. Ellos eran los muertos, y todos se dirigían en la misma dirección, hacia la puerta. En ese momento, mi tío sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se levantó rápidamente y trató de seguir a la multitud, pero se dio cuenta de que era el único allí que parecía nervioso. La gente, lo que fuese, seguía caminando lentamente, en silencio, todos en la misma dirección. Se obligó a mirar a su alrededor. Todos vestían ropas blancas, algunos sostenían velas, otros parecían simplemente flotar en la oscuridad del cementerio. Sintió que si permanecía allí por más tiempo, de alguna manera terminaría siendo arrastrado con ellos. Fue entonces cuando decidió presentarse como candidato. Sin pensar en nada más, comenzó a empujar a quien estaba frente a él, pero era como intentar atravesar una pared. Golpeaba a la gente y salía despedido hacia atrás, como si fuera el único cuerpo sólido allí. La desesperación se apoderó de él. Su corazón se aceleró y por primera vez en su vida oró. Le rezaba a cualquier santo que lo escuchaba, pidiéndole que lo dejara salir de allí. Cuando llegó a la puerta, miró hacia atrás una última vez y vio a la multitud disipándose en la oscuridad del camino, siguiendo un camino invisible. En ese momento comprendió lo que estaba pasando. Era el día de los muertos. Se iban a casa. No recuerda cómo logró llegar a nuestra casa. Solo recuerda correr sin parar, tropezando en la calle oscura, sintiendo que, en cualquier momento, una mano helada podía tirarle hacia atrás. Cuando finalmente cruzó la puerta y la cerró con llave, se quedó allí parado durante varios minutos, tratando de recuperar el aliento. Nadie dijo nada. Todos se quedaron mirando, esperando que se calmara. Solo después de beber un vaso de agua, murmuró, todavía sin mirar a nadie: ella no estaba allí. Mi abuela fue la primera en preguntar de qué estaba hablando. Explicó que cuando vio que los muertos salían del cementerio, esperaba ver a mi tía entre ellos, pero ella no estaba allí. Se quedó quieto unos segundos, tratando de encontrar su rostro, su presencia, cualquier cosa, pero él no la vio. Fue en ese momento cuando comprendió que tal vez ella estaba esperándolo en casa, que tal vez había regresado a donde realmente pertenecía. Esa misma mañana, improvisó una ofrenda para ella. Tomó cajas de cartón e hizo un pequeño altar. Le puso algo de fruta, un plato de comida y hasta una cerveza, porque sabía que a ella le gustaba. En el centro colocó una foto de ella y encendió una vela. Luego se sentó allí, esperando. El reloj dio las 2, las 3, las 4 de la mañana y no pasó nada. Pero alrededor de las 4:30, juró haber visto algo. Dijo que por un momento sintió como si hubiera abandonado su propio cuerpo. Se vio allí, sentado, casi dormido. Y luego, cuando levantó la vista, vio a mi tía parada junto a la ofrenda,
sosteniendo la vela que él había encendido para ella. Ella no dijo nada. Él no sonrió, no se movió. Simplemente me quedé allí parado, mirándolo fijamente. Pero según mi tío, en ese momento sintió exactamente lo que sintió cuando se enamoró de ella, el mismo calor, la misma paz. Cuando intentó levantarse para acercarse, todo desapareció. Se despertó sentado en el suelo, con olor a cera quemada en el aire. La vela todavía estaba encendida, la ofrenda estaba intacta. Él se quedó allí mirando su fotografía y sonrió. Desde entonces, nunca ha pasado un día de muertos sin hacerle una ofrenda, porque ahora lo sabía. Los muertos regresan.